Bien, vamos a dar comienzo en esta etapa, un momento en donde se produce un quiebre entre lo que es la dimensión informal y la dimensión formal, que es un poco esto que veníamos explicando, que tiene que ver la consideración del individuo dentro de las organizaciones a aquellas consideraciones en las cuales se lo daba como un elemento más o una pieza más dentro del proceso productivo. A partir de este momento se va a producir un cambio en el pensamiento, en el abordaje que le dieron estos pensadores. Puntualmente, el estructuralismo o los estructuralistas están definidos en dos líneas fuertemente marcadas. Por un lado, el modelo burocrático, cuyo máximo exponente es Max Weber o Weber, depende de cómo lo pronuncien. Y por otro lado, los funcionalistas que más adelante los analizaremos y los definiremos puntualmente a cada uno de ellos, ¿sí? Algunas consideraciones generales antes de comenzar a hablar respecto del primero o de la primera de estas líneas de escuela, ¿sí? Que es la del modelo de Weber. Yo acá les tracé como siempre la línea de tiempo para que ustedes tengan una idea de una aproximación en donde ubicar a esta escuela, ¿sí? En realidad, Weber hizo sus primeras publicaciones a principios del siglo XX, pero tuvo su auge recién después de 1940, al igual que el resto de los seguidores como Merton, Gullner o Selnick, que ya analizaremos puntualmente. A ver, vamos a contextualizar un poco para que ustedes puedan llegar a comprender cuáles eran los elementos que condicionaban o que influían en aquel momento. Existió un cambio fuerte en lo político, en lo social y en lo económico. Desde lo político existió se dio auge a un mayor respeto por las conquistas sociales obtenidas por los trabajadores, ¿sí? Desde lo económico estábamos hablando, o puntualmente desde lo económico estamos pensando que después de la depresión de 1930 existió un fuerte auge en lo económico, una reconstrucción en lo económico, ¿sí? Y esta escuela da trascendencia o importancia a un fuerte arraigo en los controles sociales. Y ahora vamos a detallar específicamente a qué se refiere justamente con ello. Y la diferencia que mantiene con las otras escuelas puntualmente es que analizan a la escuela de relaciones humanas, a la de Elton Mayo, y la critica con fuerza y con dureza, porque eso, mientras ustedes recordarán que Elton Mayo plantea, más allá del descubrimiento, del trabajo en equipo y de la figura del líder que se destaca dentro de determinados grupos, la idea de que trabajando en armonía, en paz, la productividad iba a crecer y que las organizaciones estaban en un marco ideal de trabajo. En cambio, tanto esta teoría de la escuela burocrática como la de sus continuadores analizan y observan que existen algunas complejidades dentro de la organización, el conflicto puntualmente, y con ello lo que advierten es que necesitan ejercer control justamente sobre ese conflicto o esa tensión dentro de las organizaciones. Después vamos a ver que ellos también estaban limitados en su concepto, porque en realidad lo que quieren es generar el achique justamente de ese conflicto. Y en realidad, más adelante veremos justamente cuando veamos cómo se puede administrar esas situaciones. Entonces, fueron muy críticos con Elton Mayo y hay que pensar que esta escuela tuvo una fuerte influencia por parte de Taylor Fayol y de los neoclásicos, que justamente ustedes ya saben que estaban más preocupados a través de Gulick, Urwig, en definir qué cantidad debía tener cada persona a su cargo, cómo debía estar, cómo eran las organizaciones en función de la cantidad de cargos que tenían cada uno, una fuerte injerencia por la unidad de mando. Entonces, naturalmente, la influencia iba a estar notablemente marcada en esta escuela.
Bueno, un poco lo que les definía inicialmente cuando hablamos allá de Taylor, de Fayol, un poco para que conozcamos la cara visible de quién es la persona a la que estamos analizando, ¿no? Bien, veamos a ver qué es lo que persigue Weber con su modelo y cuáles son los fundamentos de sus ideas, ¿sí? Vamos a destacar que tiene una obsesión por la búsqueda de la eficiencia y para eso instrumenta algunos conceptos que son importantes definir, ¿sí? El de poder y legitimidad. Poder es la capacidad de dar órdenes y de poder hacerse obedecer a través de la legitimidad. Y cuando define a poder más legitimidad, establece que eso es equivalente a la autoridad. Y bajo ese concepto crea la figura que ustedes ven ahí de autoridad legal. Es más, sostiene y eleva este concepto teniendo en cuenta que bajo este marco, las personas que permanecen en la organización, es decir, a los individuos que están trabajando, que están colaborando, aceptan esta instrucción a través de la autoridad legal, del marco normativo, del marco de leyes, y en consecuencia entienden estos pensadores que el hecho de aceptar esas normas, leyes, decretos o formas de trabajar, entienden que están conformes con el funcionamiento de la organización. ¿Mm? Cosa que después veremos que no es así porque existen otros elementos que influyen también en cada uno de los individuos, ¿sí? Y marca las particularidades del liderazgo. Por un lado, el liderazgo tradicional, que es aquel el que se viene dando en las organizaciones, en determinados lugares, en función de porque ha sido así, porque se ha transmitido de generación en generación o continuamente en las organizaciones. Aquella persona que tiene el liderazgo carismático, es decir, que a través de la influencia lo puede transmitir y puede transmitir a sus seguidores, ¿sí? Y por último, el liderazgo legal o burocrático, que es el que es impuesto a través de este modelo de control social, ¿sí? El de la autoridad legal propiamente dicho, y que es el que definiremos a partir de este momento, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces, en función de ello, o de lo que vimos hasta ahora, cómo es el modelo de Weber, ¿sí? Y vamos a ir definiéndolo punto por punto, ¿sí? En primer lugar, establece la concepción de la autoridad legal, tal cual ustedes lo pueden ver ahí en el punto número 1. En segundo término, establece que la autoridad legal está dada o está creada por leyes, decretos, normas, reglamentos, etcétera. Entonces, al tener ese sustento, es fuertemente definida por parte de la organización. Los individuos tienen una acción meramente impersonal con la organización. Por otro lado, existen cargos que son definidos y que son creados por la autoridad legal. Define que las personas que ocupan los cargos más elevados en la pirámide organizacional son funcionarios y los que ocupan lugares operativos dentro de la organización, es decir, en la base de la pirámide, son agentes. También define que existen distintos niveles en la organización. Por ende, también a través de esa visión de la pirámide, ¿sí? También establece que existen órdenes jerárquicos. Y acá es importantísimo también establecer que si una orden, ¿sí? O una norma, perdón, una orden no, si una norma o alguna situación está produciendo algún tipo de falla, ningún funcionario de orden jerárquico, ni un ente operativo, ni un agente lo puede cambiar. Solamente lo puede derivar a otra área de organización y métodos, que es la que va a analizar y va a rever cuáles son las fallas que está teniendo para, una vez que haya sido analizada, devolverlo según los canales correspondientes para que sea nuevamente instrumentada dentro de la pirámide organizacional. Y ya vamos a ver cómo es el funcionamiento según el modelo, porque vamos a verlo con un ejemplo
concretos, y ahora cuando veamos el gráfico. Los cargos deben ser ocupados según la capacidad de cada uno de los funcionarios o agentes. No debe existir relación o vinculación patrimonial de los individuos con la organización. Y por supuesto que los cargos deben ser totalmente desarraigados, es decir, nadie debe estar eternizado en cada uno de ellos, con lo cual cualquiera es indispensable dentro de la organización. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora con el gráfico, sí, cómo funciona, cómo es el funcionamiento del modelo. Y vamos a ver justamente por qué cuando se dice que un modelo es burocrático, se piensa automáticamente en que un modelo es pesado, lento y que tiene muchas trabas en el desarrollo propiamente dicho. Ustedes pueden ver acá en el modelo, tiene en una primera etapa arriba un sistema menor, ¿sí? En donde está la figura de la autoridad legal, ¿sí? Y que a su vez fue creada por un sistema mayor, al costado lo pueden ver, por normas, leyes, decretos y reglamentos. Es decir, esta autoridad legal fue creada en base a estas normativas emitidas por la organización, que es un sistema altamente mayor. El sistema menor está dado, ¿sí?, por los niveles organizacionales. Y si vemos acá, ustedes pueden observar, la autoridad legal tiene alcance sobre cada uno de los entagramas de la organización. ¿Se acuerdan que nosotros en la primera clase le dijimos cómo se llaman estos niveles? Entagramas. Bueno, sobre cada uno de estos entagramas tiene alcance, sobre el director, el subdirector, gerentes, jefe de área, etcétera. Observen que la autoridad legal, las líneas son directas, ¿sí? No tiene ningún tipo de corte, es decir, tiene alcance directo sobre cada uno de ellos. Y los entagramas sobre los cuales dependen cada uno de los subordinados tienen líneas punteadas, es decir, la autoridad legal tiene una preponderancia superior por sobre los distintos rangos existentes dentro de una organización. Bueno, acá tenemos el presidente de la organización, los directores, los gerentes y los jefes de cada sector con sus subordinados, ¿no? Bien, acá están inclusive los detalles de cada uno, ¿sí? de cada funcionario dentro de la organización o de cada agente. Supongamos que exista algún inconveniente en este sector de la organización. Uno podría llegar a pensar que, y vamos a pensar en la línea de producción, ¿no?, que está teniendo alguna falla en el procedimiento y por ende se están produciendo algunos errores que lo podrían fácilmente corregir entre este jefe de área y este otro jefe de área, ¿sí? Este de acá y este de acá, ¿sí? Que rápidamente determinan evidentemente el problema que se está suscitando y lo podría llegar a solucionar. Pero no, esto no funciona así, porque según este modelo lo que debe hacer es elevar la inquietud al nivel más alto, es decir, al gerente que le corresponde, ahí se los estoy marcando, y este gerente elevar la problemática a su director y a su vez este director elevarlo al presidente y el presidente a la autoridad legal y la autoridad legal, tal cual lo venía anunciando hoy en el funcionamiento del modelo, lo derivará, lo saca de la organización y lo vincula o lo lleva a otra área que se llama de organización y métodos, que analizará cuál es la falla que se está produciendo justamente en ese sector. Una vez que analice y vea que efectivamente es así, revisará cuáles son los problemas o inconvenientes que se están produciendo allí, instrumentará las correcciones correspondientes y una vez que hizo toda esta observación, pulida estas observaciones, elevará nuevamente a través de los canales que corresponden la autoridad legal al presidente de la compañía u organización, a su vez al director, al gerente y al jefe del área correspondiente. Fíjense lo pesado, lo lento, lo dificultoso que
y engorroso que termina siendo cuando este tema se podría resolver fácilmente quizás entre los jefes de las dos áreas rápidamente. Pero esto justamente es el modelo que instrumenta Weber para llevar adelante el funcionamiento con éxito de su proceso productivo y a través de él marcado por la eficiencia. Entonces, ahora ya ustedes saben que cuando les están hablando de un modelo burocrático, ¿sí? Están pensando en un proceso lento, en donde uno podría resolver más rápidamente las cosas, pero tiene que respetar determinados niveles, ¿sí?, de acceso para poder resolver cualquier cuestión que se les puede llegar a producir. Por eso es que se utiliza cotidianamente, no, el proceso que tengo que hacer es muy lento, es burocrático. En general se suele trazar esta analogía, es decir, este ejemplo, con cuestiones cuando uno tiene que hacer un trámite o cuando tiene que ir a determinado organismo público, porque dice, no, tengo que llevar determinada cantidad de formularios, después lo tiene que firmar su superior y hasta que su superior lo vea y después devuelve esos formularios a los estamentos más bajos, termina siendo todo mucho más lento. Justamente es en sintonía a este modelo que ustedes acaban de presenciar. Para cerrar, ¿sí? Porque ya ahora tienen la conclusión de cómo es el funcionamiento del modelo y ustedes ya saben perfectamente a qué se refieren. Esto, como para ir cerrando, marca un cierre en la etapa tradicional. Todo lo que veamos de acá en más, todo lo que veamos de acá en más, va a ser a través de la dimensión informal. Es decir, vamos a ver cómo cada uno de los pensadores que vienen a posteriori tienen en cuenta el comportamiento de los individuos y de la importancia de los individuos dentro de las organizaciones, pero no como un proceso de elaboración de piezas o del proceso productivo, sino de su comportamiento, cuáles son las situaciones que desean afrontar, cómo ven su futuro, es decir, todo un análisis del comportamiento del individuo. Bueno, y vamos a ver que este modelo de control social resultaba inaplicable en estado puro porque metía tantos controles que terminaba siendo lento y poco provechoso para el proceso organizacional, ¿sí? Ese concepto de autoridad legal que incluyó Weber, lo que hizo es centralizar tanto que lo único que hizo es concentrar las actividades en un solo espacio y lentificaba cualquier gestión por parte de la organización, ¿sí? A partir de aquí se vienen los modelos integrales de estructuralismo, que lo vamos a ver cuando analicemos a los otros pensadores. Así que, dicho esto, esta es importantísima porque vamos a ver un cierre de una etapa en donde el individuo ya, a partir de este momento, es considerado como eje fundamental dentro de la línea de evolución del pensamiento administrativo. Nos vemos en el próximo video, en donde veremos a los continuadores que son Merton, Selznick y Wüllner, que hacen su aporte en función del modelo de Weber.